Porque para siempre es tu misericordia. Dios es bueno. Porque para siempre es su Porque misericordia. para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu Dios misericordia. es bueno. Es aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor. Obra. Muévete. Y vean lo bueno que es Él. Y vean lo bueno que es Él. Necesito acercar. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a nuestro programa de estudios bíblicos Dios es bueno. Estamos en una emisión más, creo que este es nuestro quinto programa y como siempre, como ya es costumbre, me acompaña mi esposa Cristina Picos. Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo, les habla Cristina de Fierro, estamos aquí totalmente en vivo, comunícate con nosotros, estamos tratando el tema del diluvio, ¿verdad, Isdey? Un tema muy interesante. Sí, estamos tratando, el tema general se llama la bondad de Dios, pero estamos entrando en un tema polémico para muchos, que es el diluvio, ya que hemos dicho, según la palabra de Dios, que Dios no mandó el diluvio, ni permitió el diluvio. Pero bueno, eso lo vamos a tratar en el próximo segmento cuando iniciemos, pero vamos a darle nuestros teléfonos en el estudio. Sí, el teléfono es 556-0555. También te puedes enlazar por vía internet a la página de este canal 44. La página es www.micanaltv.net. Ahí nos puedes ver totalmente en vivo si nos estás escuchando en la radio. Y la radiofrecuencia es 1120 AM. Sí, y quiero repetir los teléfonos, es 556-0555. Estamos a su disposición si tiene alguna necesidad, ya sea física. Dios es un Dios poderoso que sana nuestro cuerpo. Dice la Biblia, por su llaga fuimos curados. Entonces usted puede llamarnos, mucha gente nos ha llamado y tenemos ahí los papelitos donde anotamos y se los hacemos llegar a la gente que debe orar o nosotros mismos lo hacemos. Y también si tienes alguna necesidad financiera, algún problema con tu matrimonio, tu hijo, Dios es un Dios poderoso. Solamente extiende tu fe y tu paso es hacer una llamada. Y también nos puedes llamar para hacernos sentir qué te parece nuestro programa. Sí, así es, son temas interesantes, revolucionarios, y puedes decir, llamar, preguntar, comentar, etcétera, 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 puedes decirlo. Sí, también antes de que se nos olvide, le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve también por internet. Estuvimos fuera creo que 2 semanas del aire por internet, pero a toda la gente que nos ve aquí en la República Mexicana, en varias ciudades nos ven, y fuera también en el extranjero, les mandamos un caluroso saludo. Entonces a toda la gente que nos ve y nos escucha, yo le hago la invitación. Este es un programa para estudiar la Biblia. Entonces te invito que vayas por un papel, por una pluma, y si tienes Biblia, vayas y entonces la traigas, porque en el próximo segmento vamos a tratar el tema del diluvio. Continuamos. Acerca de esto. Muchas veces me comentaba las personas que vamos muy rápido de versículo a otro versículo. Entonces lo que tú puedes hacer es anotarlos y luego con calma los puedes examinar. Quiero comenzar donde siempre he comenzado en estos programas que hemos tenido. Es Santiago 1:13, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y si me preguntas, Pastor Isdey, ¿por qué insiste con que no digamos que Dios nos tienta? Bueno, insisto porque Satanás ha vendido la mentira al mundo y al cristianismo entero, que Dios es un Dios que tienta o que prueba. Y la palabra tentar allí también denota atribular, no solamente alguien que te incita a pecar, sino alguien que te atribula. Y en el diluvio, la gente que murió ahogada es así que fue atribulada. Cuando decimos que Dios no puede tentar a nadie con el mal, también es otra forma de decirlo, es que Dios no puede atribular a nadie con el mal, porque Él es bueno. Y de eso se trata nuestro programa, que Dios es un Dios bueno. Ahora vamos a establecer un fundamento y vamos a ir a primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 2.
en el versículo 16, dice así: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Y cuando dice colman, es completan una medida, que en Apocalipsis es representada la medida como una copa. Y en Apocalipsis, antes de que venga la destrucción, primero como que se va llenando una copa. Era la forma como lo entendían en aquel tiempo. Hoy podemos decir los mexicanos, como cuando dice uno, me llenaron el saco de piedritas. O sea, hay un momento en el que ya hubo mucha paciencia, pero finalmente se agotó la paciencia. Y mira lo que pasa. Versículo 16 dice: así colman ellos siempre, o sea, completan la medida de sus pecados. Y cuando viene la ira de Dios es porque estuvieron la gente pecando, hasta que llenaron la copa. Y cuando pasa eso, dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las plagas de Egipto, eso es ira al extremo. Dice la Biblia que vinieron ranas, que vinieron piojos, hubo tinieblas, hubo muertes de primogénitos. Y eso es la ira de Dios hasta el extremo. También habla la Biblia sobre el caso de Sodoma y Gomorra. Y ahí la gente estuvo pecando incluso sexualmente. Entonces llenaron la copa y vino la ira hasta el extremo. Y también en el caso de Apocalipsis, ahí vamos nosotros a ver que viene la ira sobre el mundo al extremo. Y nosotros nos vamos a escapar antes de que venga la gran tribulación. Tú al final de esta emisión puedes aceptar a Jesús como tu Señor y escaparte de la destrucción que viene a este mundo inminente. Dice la Biblia que habrá tribulación cual nunca la ha habido jamás. Y tú te puedes escapar confesando a Jesús como tu Señor. Así que quiero leer este versículo para pasar a otra cosa. Dice: así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, en los casos que te mencioné, como las plagas, como Sodoma y Gomorra, como Apocalipsis, es la ira de Dios hasta el extremo. Y veamos Romanos capítulo 2, en el versículo 5 dice, Romanos 2:5 dice: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Nota, dice atesoras. Atesorar es acumular. ¿Cómo acumula uno ira? Bueno, uno va acumulando con pecados. Vas pecando, hasta que llenas el saco de piedritas, o la Biblia lo dice, hasta que se llena la copa. Entonces, cuando se llena la copa, uno acumuló tantos pecados que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo te quiero demostrar en el próximo segmento que en el caso del diluvio hubo demasiados pecados, de tal forma que hasta ángeles de Dios tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra. Continuamos. Muy bien, continuamos en su programa Dios es Bueno. Si usted gusta llamarnos, nuestros teléfonos en el estudio es 556-0555. Estamos totalmente en vivo y la verdad que estamos muy contentos de enseñar esto que nunca se había enseñado en las iglesias y mucho menos por televisión. Y yo creo que tú tenías excusa, o yo entiendo que usted, querido amigo o querida amiga, usted tenía excusa en creer que Dios mandó el diluvio. ¿Y por qué lo creíamos? Porque nuestra traducción de la Biblia así lo decía. Y yo creo que hasta el día de hoy se vale que usted tenga una excusa. Pero después de oírme, si usted sigue creyendo que Dios mandó el diluvio, eso va a tener juicio. Eso que usted cree, una vez que ya se le explicó, ya no es ignorancia, se llama incredulidad. Entonces siéntate a aprender en estos minutos que nos quedan para saber que Dios no mandó el diluvio. Número uno, sabemos que cuando viene la ira hasta el extremo, en unas catástrofes tremendas, es porque se acumularon tantos pecados. Y en el diluvio fue así. Vamos a Génesis 6, versículo 1 para demostrar esto.
Dice Génesis 6, 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, esto no es así. Hijos de Dios físicos. Cuando dice hijos, es la palabra hebrea ben, que significa súbditos. Los súbditos de Dios tomaron mujeres hermosas, y estos súbditos son ángeles, ángeles de Dios que habitaban en el cielo, moraban en el cielo, abandonaron su morada y ellos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y eso fue algo que desató la ira de Dios. Veamos un poco más acerca de esto. Alguien me pudiera preguntar, bueno, ¿cómo es que un ángel, porque que yo sepa me puedes decir tú, un ángel es un espíritu, ¿cómo pudiera un ángel materializarse o tener relaciones con una mujer? ¿Cómo pudiera? Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a Génesis 18, en el versículo 1, dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, y está hablando de Abraham. Dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Esos 3 varones que vio Abraham, si usted sigue leyendo el capítulo más adelante en su casa, esos 3 varones eran 3 ángeles. Y esos 3 ángeles comieron lo que les preparó a Abraham, incluso se pusieron a la sombra del árbol. En otras palabras, un ángel tiene la capacidad de materializarse. Un demonio, a diferencia de los ángeles, un demonio posee cuerpos, porque los demonios no tienen cuerpo, entonces ellos buscan la posesión y se meten en el cuerpo de los humanos para poder manifestarse. Pero los ángeles no ocupan meterse en un cuerpo, puesto que ellos tienen la habilidad de materializarse. Y aquí lo demostramos en Génesis 18. La Biblia dice también que sin saber uno puede hospedar ángeles. ¿Y qué quiere decir sin saber? O sea, puede a lo mejor llegar una persona y tú lo ves físicamente y a lo mejor es un ángel. Un ángel puede materializarse. Es por eso que los ángeles de Dios, los súbditos de Dios, dice Génesis 6:2, se llegaron a las hijas de los hombres. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, se materializaron. Y veamos lo que dice Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano carnal de Jesús, según la carne, ¿no? Válgame la redundancia ahí. Dice Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene. Vamos a comprobar que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Judas 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mira, sino que abandonaron su propia morada, o sea, abandonaron el cielo, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay ángeles que están encerrados. Versículo 7, dice, ¿cómo? O sea, estos ángeles, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, nota, en Sodoma y Gomorra vino la ira de Dios porque hubo pecados de forma sexual tremenda. Y luego dice, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, o sea, de la misma manera que los ángeles fornicaron. Estos ángeles que se metieron con las mujeres fornicaron. Estos eran ángeles fornicarios que se metieron en un cuerpo. Eso se llama el uso contra naturaleza. La Biblia habla de que hubo gente que tuvo relaciones varón con varón, hembra con hembra, pero óigame, ángeles con mujeres, esto sí desata la ira de Dios y acumuló el pecado tanto en la humanidad
que tuvo que venir el diluvio y Dios no lo mandó. Vamos a Génesis 6 para cerrar este segmento. Dice Génesis 6, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, o sea, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mira el 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Se han descubierto pruebas geológicas, o no sé cómo sea el término, donde ha habido seres humanos, pero de tamaño gigante, o sea, muy grandes. Y eso la Biblia habla de ellos. Por ejemplo, muy conocido, el que mató David, Goliat. Pero no solamente él, la Biblia habla de uno que tenía 6 dedos en los pies, en las manos, uno que tenía una cama como de 3 metros, 4 metros, o sea, bien grande. Y estos gigantes nacieron de la relación entre ángeles y mujeres. El ADN de los ángeles junto con la mujer deformó tanto al humano que entonces nacieron gigantes. Y mira el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mira el 5, aquí está el cúmulo de pecados. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era mucha, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, era de continuo, solamente el mal. Ya nadie quería hacer el bien. Y la tierra se corrompió por completo de tal manera que llenaron la copa y entonces tuvo que venir la ira de Dios. Continuamos. Gran Congreso Internacional de la Palabra de Fe, con los pastores Jonathan Mesa y Lisette Osejo de Mesa, enseñando poderosas revelaciones, la muerte espiritual de Jesús, la maternidad del Espíritu Santo y la alabanza y adoración, del 18 al 22 de julio, en el Auditorio de Redimidos, Boulevard Mendoza 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Piedra Bola. Gran apertura con la exitosa obra de teatro La muerte espiritual de la suerte espiritual de Jesús. Habrá diversas conferencias, talleres musicales y grabación en vivo de la alabanza. Tendremos sección de audífonos para interpretar al inglés. Inscríbete ya al teléfono 262-1122. Entrada gratuita. Sí, continuamos, estamos en el programa Dios es bueno, donde estamos estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios. Reciban bendiciones de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de un Dios bueno, pero no un Dios bueno como nos lo han presentado la religión. Un Dios bueno que, aunque es bueno, también mata niños. Un Dios bueno que, aunque es bueno, también manda diluvios. No, este es un Dios bueno en toda la extensión de la palabra. Entonces, si usted gusta llamarnos para hacernos alguna pregunta, para si tiene alguna necesidad física, financiera, lo que sea, entonces nos puede marcar. Estamos totalmente en vivo. Nuestros teléfonos son 556-0555. Lo repito, 556-0555. Estamos a su disposición. Bueno, ya vimos entonces que el pecado de la era de los diluvianos, o sea, cuando vino el diluvio, fue tan grande que incluso ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Y era de continuo solamente el mal. Y la Biblia dice que a Dios le dolió haber hecho al hombre porque se había corrompido tanto. Y entonces Dios se airó. Vamos a ver Jeremías 7, en el versículo 29, para recordar qué es la ira de Dios. Dice Jeremías 7, 29, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado, nota, dejado la generación objeto de su ira. O sea, cuando Dios se airó, dejó la generación. Cuando Dios se aira, lo hemos comprobado en los programas pasados, cuando Dios se aira no es que destruye, cuando Dios se aira es que quita su protección. ¿Y qué tiene que ver que Dios se aira con el diluvio? Bueno, todas las destrucciones masivas fueron la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? De que Dios quita su protección y entra Satanás y mata. Veamos un versículo clave, tremendo, en Isaías 54.
Dice Isaías en el capítulo 54, en el versículo 7, dice así. Mire qué interesante lo que dice. Isaías 54, 7 dice, por un breve momento te abandoné. Eso es la ira de Dios, que Dios abandona, no que mata, que abandona. Dice, pero te recogeré con grandes misericordias. Dice, con un poco de ira maté. No dice que mató. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Yo quiero que relaciones la ira con que Dios esconde su rostro. O sea, se voltea, se hace a un lado. Cuando tú dices, y Dios no ve cuando matan a todos estos niños. No, Dios no ve. Dios quita, Dios voltea su rostro. Si Dios quiere, Él tiene la habilidad para no ver. Porque tú puedes decir, es que Dios no ve. Dios si quiere no lo ve. Y aquí dice versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Ahora, tal vez tú dices, ¿qué tiene que ver la ira con el diluvio? Mira la revelación. En el versículo 9, y está hablando de la ira, y al 7 y 8 hablando de la ira, ve el versículo 9. Porque esto me será como en los días de ¿quién? De Noé. Esto me será como en los días de Noé. ¿Y de qué está hablando? Que Dios abandona a alguien, de que Dios voltea su rostro, esconde su rostro. Y eso fue en los días de Noé. En los días de Noé, en el diluvio, no es que Dios mató, es que Dios abandonó a esa generación, excepto a Noé. Lo guardó porque lo halló santo. Entonces yo quiero que relaciones la ira de Dios con que Dios abandonó en el diluvio. La ira de Dios es que Dios quita su protección o abandona. Ahora, vamos a Génesis 7. Estoy yendo rápido y esto que estoy hablando, la verdad que es un tesoro, es pura revelación del Espíritu Santo. Y usted tome nota de todo esto. Cada semana usted invite a sus familiares, a sus amigos, que escuche algo que nunca había escuchado. Mire qué es el diluvio. Génesis 7, esto es el diluvio. Génesis 7, 11, dice así. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, dice, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. El abismo es lo profundo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, el diluvio no solamente, lo repito, el diluvio no es solamente que llovió, disculpe la expresión, que llovió de arriba para abajo. No, el diluvio es que de abajo salió agua. Dice del abismo es lo profundo. Y yo me imagino hasta agua hirviendo desde el corazón de la tierra. Está comprobado que a cierta distancia hacia abajo de la tierra está hirviendo. Y salió agua de los mantos profundos subterráneos de la tierra. Y todo eso se elevó y se juntó con lo que cayó de arriba del cielo. Y entonces tuvimos una versión dice un cataclismo, o sea, un caos total con agua. Y eso fue el diluvio, agua que sale de arriba y agua que sale de abajo. Vamos a regresar para seguir aprendiendo acerca del diluvio, pero quédate con esa idea. Agua de arriba y agua de abajo que formaron una total destrucción. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Muy bien, continuamos. Hay personas que nos están pidiendo la dirección de la congregación donde estamos. Y quiero dársela, si usted gusta anotar y tiene con qué anotar, entonces anótelo. Es la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Maxapil. Y la forma más fácil de decir cómo llegar es que está en Walmart, por la Lázaro Cárdenas, donde está el puente bien grande. A un ladito se encuentra la agencia Ford. Si usted sigue como yendo hacia Tijuana, de la agencia Ford, una cuadra muy grande así, yendo hacia allá, se va a topar con un negocio que se llama Tornillo Gigante. ¿Cómo le hemos dado promoción a Tornillo Gigante? Y de Tornillo Gigante, ahí a 2 locales se encuentra la congregación Dios es Bueno.
La congregación Dios es bueno. Si usted necesita más información, llame al celular 686-133-1012. Lo repito, si necesita más información acerca de la congregación, es 686-133-1012. Bueno, hecha la aclaración, quiero continuar hablando acerca del diluvio. Y ya explicamos que el diluvio no es solamente que llovió de arriba para abajo. Disculpe que lo diga así, pero así tengo que decirlo como maestro. No solamente que cayó agua de arriba, sino salió agua de abajo. Ahora, vamos a ver en Hebreos 1, en el versículo 3. Dice, el cual, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nota, ¿por qué el mar no se sale de su cauce? ¿Por qué no se derrama agua como en el diluvio por 40 días y es destruida toda la tierra? ¿Por qué el agua no se sale? ¿O por qué no cae todo el agua que hay arriba? Y la verdad es que Dios sustenta todas las cosas. Sustenta. La palabra sustenta, qué interesante, es el griego fero, así. Fero, que significa soporta. O sea, ¿por qué el bravo mar no se sale de su cauce? Es porque Dios lo sustenta, lo soporta y lo sostiene para que no ahogue. Cuando hay tsunamis podemos ver la mano de Satanás, donde la gente abrió tantas puertas al diablo que Dios quitó su protección de ese lugar, y entonces Satanás aventó esa ola tan grande que hubo destrucción. Pero por supuestísimo que el tsunami más reciente que tenemos, Japón, obviamente no fue Dios el que ahogó a toda esa gente, el que provocó todo eso. Más bien Dios sustenta, soporta el mar. Ahora, veamos esas cosas que Dios sostiene. En Éxodo 20, en el versículo 11, veamos, dice así. Éxodo 20 dice, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Todas las cosas que Dios hizo y las que están en el mar, Dios las sustenta, o sea, las soporta con la palabra de su poder. ¿Por qué el mar no se sale? Porque Dios lo soporta. ¿Por qué el agua de arriba no se derrama así como en el diluvio? Porque Dios lo soporta. Ahora vamos a Job 38 para tener más revelación sobre esto. Job 38 en el versículo 8 dice así: ¿quién encerró con puertas el mar, dice, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Mira qué interesante. ¿Quién encerró con puertas el mar? O sea, ¿por qué el mar no se sale? Porque hay alguien que lo encerró. Hay alguien que lo sostiene. Y esas puertas, que es un símbolo, esas puertas que sostienen el mar, es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue hecha la tierra, pero por la palabra de Dios es sostenida la tierra. Todas las cosas están en su lugar y Dios las sostiene con su palabra. Ahora vamos a ver Proverbios 8 para ir al corte. En Proverbios capítulo 8 dice así, en el versículo 29. Dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, y cuando establecía los fundamentos de la tierra. Vamos a continuar en el próximo segmento, vamos a explicar este versículo. Quédese en Proverbios 8, 29 y quédese conmigo, no le cambien ni me apaguen la televisión. Bueno, continuamos en su programa Dios es bueno. Si usted estaba llamando y la línea estaba ocupada, siga insistiendo. El teléfono es 556-0555 y estamos explicando el tema del diluvio. He dicho que no lo podemos explicar en una hora de programa, pero síganos cada sábado y se forma una opinión y luego puede juzgar. Entonces, dijimos que el diluvio no solamente es que llovió o que cayó agua de arriba, sino salió agua de abajo. Y vimos que Dios soporta todas esas aguas tan pesadas y tan fuertes. Dios las soporta y las soporta con su palabra. Entonces el mar no se sale porque Dios le puso unas puertas con su palabra. Y mira lo que dice Proverbios 8 en el versículo 29. Dice que Dios le ponía al mar su estatuto. Y la palabra
estatuto, ahí es el hebreo hok, que significa límite. O sea, Dios le puso al mar un límite para que no se pase. Y Dios se lo puso con su palabra, porque mira, dice, para que las aguas, o sea, no nomás el mar, sino también los ríos, el agua que está en la parte más subterránea de la tierra, dice, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Y la palabra mandamiento ahí es el hebreo ok, que significa boca, boca. Ahora voy a leerlo como dice en el hebreo. Dice, cuando ponía al mar su límite, o sea, Dios le puso al mar un límite, dice, para que las aguas no traspasasen su boca. O sea, Dios le puso al mar con su boca, le puso un límite. Y a las aguas que están arriba, encima del cielo hay aguas. Dios les puso un límite con su boca. Y a las aguas que están debajo de la tierra, Dios les puso un límite con su boca. ¿Cuándo lo hizo? Vamos a Génesis 1. A Génesis 1. Qué tremendo. En Génesis 1, en el versículo 1, Génesis 1:1 dice, en el principio, en el eterno pasado, creó Dios los cielos y la tierra. Y en el programa pasado demostramos que Dios no lo creó en 6 días, sino lo creó en un día, según Génesis 2. Y lo restauró en 6 días. Ya vimos en Isaías 45, dice que la tierra tuvo 2 orígenes, que Dios la creó y la compuso. Hace millones de años Dios la creó, y hace 6,000 años Dios la compuso. Y ya vimos que también existieron hombres antes de Adán. Eso está en Isaías 14. Cuando Adán cayó, cuando Satanás cayó del cielo, repito, cuando Satanás cayó del cielo, antes de Adán, Satanás cayó antes de Adán, ya había naciones aquí en la tierra, y todas ellas, todas esas naciones, todas esas civilizaciones, que incluso se han descubierto ciudades debajo del mar, debajo de la tierra, excavaciones que datan de miles de millones de años. Esos no son de Adán para acá, esos son de los que son preadámicos, y la Biblia habla de ellos, pero hoy no es el tema. Si a usted le interesa, entonces llámenos y tengo una serie que se llama El Reino Humanoide. El Reino Humanoide, y tengo ahí como 10 enseñanzas de 1 hora, 20 minutos, donde trato todos esos detalles que a veces la ciencia no puede resolver, o a veces los mismos cristianos se preguntan con quién se casó Caín, de dónde tuvo mujer Caín y todo eso, de dónde vinieron los gigantes, los dinosaurios. Bueno, podemos abundar mucho ahí, pero vamos al versículo 2, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una diferencia de muchos años, porque Dios no hace nada desordenado, Dios lo tenía ordenado, y dice que estaba vacía, es que Dios la tenía llena la tierra, y todavía no existe Adán, porque en Génesis 1:26 existió Adán, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, quiero leerlo como dice otra versión, Génesis 1:2. Hay una versión que dice, la tierra no tenía forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. O sea, en Génesis 1:3, Dios llega, el Padre llega y es un mar profundo, lleno de oscuridad. Ahí fue la era del hielo, que también lo vimos en el sábado pasado, donde dice Job que las aguas se endurecen a manera de piedra, y la ciencia data todo eso. Animales que han encontrado congelados, y el cristiano dice, no, eso es falso. No es falso, eso está en la Biblia, nomás que no se ha enseñado muchas veces por ignorancia. Pero bueno, vamos al versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y mira el 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Por qué expansión? Expansión es un espacio. Haya un espacio, porque todo estaba hecho mar, todo era una sola bola, por decir. Y Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, haya un espacio, y separe las aguas de las aguas. Eso es lo que vimos en Proverbios, donde decía que Dios le puso un límite al agua. Y luego versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. O sea, arriba del cielo hay agua, debajo del cielo hay agua. Esa expansión, ese espacio,
es el cielo. Y toda esa expansión y todo ese orden que Dios puso al agua que está arriba, que está sobre la tierra y debajo de la tierra, Dios lo hizo con su palabra. No se te olvide, Dios lo hizo con su palabra. Vamos a continuar en el próximo segmento hablando acerca de que Dios no manda diluvios ni mata niños inocentes. Continuamos. Bueno, a lo mejor alguien de los que están viendo o escuchándome se preguntan esto. El pastor dice que hay aguas arriba del cielo. ¿Cómo es que hay aguas arriba del cielo? Veamos qué dice la Biblia acerca de esto. En Job 26, Job capítulo 26, en el versículo 8, dice, ata las aguas en sus nubes. Nota, hay aguas arriba y dice que Dios las ata, dice, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Las nubes no se rompen. Nota, en el diluvio dice que fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y dice que por el momento, o sea, Dios cuando puso el arco iris dijo que Dios nunca jamás iba a permitir que hubiera diluvio. Entonces nunca más va a haber una destrucción con agua. Y dice que Dios, versículo 7 dice, versículo 8, Job 26, 8, ata las aguas en sus nubes y las aguas no se rompen debajo de ellas. Ahora, eso es para comprobar que sí existe agua arriba del cielo. Volvamos a Génesis 7 porque estamos en la parte final. Y en Génesis 7, en el versículo 11, estamos todavía en los principios del tema del diluvio, no te pierdas el sábado que viene. Génesis 7, 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Bueno, ya vimos que no es la primera vez que pasaba, porque Dios en Génesis 1:3 ya tuvo que poner orden a las aguas. Si tuvo que poner orden a las aguas en la tierra y en el cielo, es porque ya se habían salido. ¿Quién las había desordenado? Obviamente, ni modo que Dios desordene su propia creación. Dios no es bipolar. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Hubo entonces Satanás y sus espíritus, ángeles caídos, que desordenaron la primera vez que vino destrucción con agua, y en el caso de Noé es la segunda vez que vino destrucción con agua, y es agua que salió del abismo y es agua que salió del cielo. Ahora, pero quiero que notes esto, qué interesante. En el versículo 11, Génesis 7, 11, dice, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo. Esta palabra que voy a decir es clave. Fueron rotas. La palabra rotas en el hebreo es vaca, pero con B de burro. Rotas es vaca. ¿Y qué quiere decir vaca en el hebreo? Es atacadas. ¿Lo puedes creer? Así dice en el hebreo. Aquel día fueron rotas, el hebreo vaca, que es atacadas. Aquel día fueron atacadas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, cuando Dios se airó, porque en el diluvio fue la ira de Dios, Dios dejó de sustentar las aguas. Acuérdate que las aguas no se salen porque Dios le puso unas puertas con su boca. Cuando Dios se airó, abandonó la sustentación de esas aguas que están en la tierra, debajo de la tierra y arriba. Dios simplemente se cuenta que se quitó, se hizo a un lado y automáticamente quedaron expensas para el maligno esas aguas. Dios no es que Dios mandó aguas, Dios nomás las sostiene. Pero si tú dejas de sostener, entonces en el versículo Génesis 7:11 dice que fueron atacadas, así dice el hebreo, no dice que fueron rotas, fueron atacadas las fuentes del grande abismo. Óigame, y si dice que fueron atacadas, obviamente fue Satanás el que atacó las fuentes del grande abismo. También significa que fueron despedazadas las fuentes, las puertas que dice Job, fueron rotas y todas las aguas que estaban abajo empezaron a salir, imagínate, y las que estaban arriba empezó a llover como nunca jamás. Y eso fue un desastre total. ¿Te imaginas toda la vegetación, los animales, los niños, la gente flotando, la hediondez con tal desastre? Imagínate, y luego decir que fue Dios. Obviamente no fue. ¿Quién fue el que atacó esas fuentes? ¿Quién fue el que despedazó esas fuentes para que se saliera el agua
de arriba y de abajo. Bueno, para mí es muy fácil. Para mí es muy fácil. Es Satanás. Es Satanás. Vamos a ver Juan 8, en el versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida significa asesino. Él ha sido el asesino desde el principio. Homicida. Entonces para mí es muy fácil. Cada vez que veo un muerto, yo digo, es el diablo. No fue Dios. Según la Biblia, él ha sido el homicida, no Dios. Y en ese caso del diluvio no fue homicidio, fue genocidio. Para mí es muy fácil. Yo sé que a mucha gente le cuesta, ay, qué raro que Dios no mandó el diluvio. Para mí no es raro. Para mí hace sentido y es lógica que un Dios de amor no mande diluvios. Un Dios de amor, ¿sabes lo que hizo? Al contrario, les mandó a Noé para que les hablara, que se salvaran, que se arrepintieran y que entraran al arca, pero no quisieron entrar. Yo estoy seguro que Dios quería que todos se salvaran, pero no se salvaron por la dureza de su corazón y por los pecados asquerosos sexuales que se estaban corrompiendo aún con los ángeles. Y eso subió delante de Dios y Dios simplemente quitó su protección, porque Dios no es compatible con el pecado, Dios es santo. Y entonces Satanás atacó las fuentes del grande abismo y Satanás empezó a asesinar. Ahora, quiero ir a Hebreos 11 para cerrar este segmento. En Hebreos 11, y si tú tienes ahí algo con que anotar, quiero que anotes Hebreos 2:14. Dice que Satanás tenía el imperio de la muerte. O sea, el que mataba era Satanás y el que mata es Satanás. Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y el ladrón no es Dios. El ladrón es Satanás. Así que cada vez que ves muerte, obviamente no es Dios. No es Dios. Menos en casos como estos. Ahora voy a cerrar con Hebreos 11. En el versículo 28 dice: por la fe, hablando de Moisés. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pastor, ¿me va a decir que Dios tampoco mandó las plagas de Egipto? No, una de las plagas, por no discutir las otras en este momento, es la séptima, que murieron los primogénitos de los egipcios. Óigame usted, ¿qué culpa tenían esos niños inocentes? La religión, incluso muchas veces el cristianismo, también dice que Dios destruyó a los primogénitos. Ese es un Dios monstruo, ese es un Dios que no es amor. Si tú me dices, Dios mandó las plagas, ese es un Dios monstruo, es un Dios que asesina inocentes. Por un lado le decimos a la gente, de tal manera amó Dios al mundo, y por otro lado le decimos que Dios mata a primogénitos inocentes. Es falso, falso, falso. Dios es amor y Dios no mata niños. Al contrario, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tal vez te preguntas, y pastor, entonces ¿por qué mi traducción dice como 6, 7 veces que Dios raerá de la tierra a los hombres? Bueno, tu traducción dice, pero si el próximo programa me escuchas, vas a ver que son malas traducciones. No es Dios matando. Ahora, dice Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, o sea Moisés, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El que destruía a los primogénitos no es Dios. El que destruyó a los niños en el diluvio no es Dios. El que va a matar a toda la gente en los próximos años, que va a venir la gran tribulación, no es Dios. De ninguna forma fue Dios el que abrió o rompió o atacó las fuentes del grande abismo para que viniera el diluvio. Continuamos. Con el programa Dios es Bueno. Gracias por estarse comunicando a nuestros teléfonos, que son el 556-0555. Estamos en el subtema que se llama el diluvio y estamos hablando por qué Dios es bueno y por qué la Biblia dice en Génesis 6 que Dios destruyó a las gentes con el diluvio, o sea, con agua, porque se ahogaron. Bueno, no es que la Biblia diga eso. Debemos entender y comprender que la Biblia no fue escrito en nuestro idioma español. La Biblia fue escrita originalmente en griego, en hebreo,
y cierta parte en arameo. Entonces tenemos que, por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Escudriñar las, está en plural, fíjese usted, dice las escrituras. Quiero decirte que al español hay más de 100 versiones traducidas al español. Mira, por ejemplo, esa que tengo aquí es la más común que se usa, es la Reina y Valera 1960. La tradición católica usa también la Biblia que se llama latinoamericana, y todas estas Biblias dicen Dios destruyó, voy a raer. Entonces esos términos para nosotros suenan como los voy a matar, los voy a exterminar, o sea, me hicieron enojar, los voy a matar. Y no, Dios no es así. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Hay que buscar en las otras versiones. Y en una de las versiones dice, yo voy a permitir. ¿Y por qué? Porque el hombre lo permitió. Vamos a ir a... Todo esto es un problema de interpretación. Yo comprendo que tú puedas decir, o digas, Dios mandó el diluvio porque toda la vida desde chiquito a lo mejor creciste leyendo que Dios va a destruir. Lucas 11:52, mira lo que dice. Ay de vosotros intérpretes. Todo el problema es la interpretación que se le da a la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia en el Nuevo Pacto que Dios es amor, que el amor no hace mal. Y acá en Génesis dice, muchos libros atrás dice que Dios mata y luego que mandó las plagas a los egipcios. Entonces, por eso muchos escépticos no creen, porque dicen, Dios se contradice. La Biblia no es cierto porque se contradice. Acá habla de un Dios bueno, de un Dios de amor, y acá un Dios que mata. No se contradice, simplemente hay que escudriñar bien. Por eso Jesús prometió el Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Y mira lo que dice Lucas 11:52, dice así, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, que mucho tiene que ver con la percepción del que te enseña la Biblia. Cuando usted vaya a la iglesia, no se crea todo lo que le dice el pastor, todo lo que le dice el sacerdote. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar las escrituras, de ver por sí mismo si dice así o no. De hecho, ese es el propósito de este programa, que usted aprenda, que usted sepa. Mira, lejos de ser un Dios malo, un Dios que asesina, un Dios que permite lo malo con un plan, veamos lo que dice Hebreos 11. Vamos corriendo ahí al Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Aquí dice Hebreos que Dios, lejos de matar, lejos de mandar algo malo, dice que Dios galardona. La versión Reina y Valera 2000 dice, y que recompensa a quien lo busca. O sea que al contrario, Dios recompensa al quien lo busca. Entonces, ¿por qué ha proliferado tanto esta doctrina de que Dios envía plagas, de que Dios hace lo que quiere cuando quiere? Si te pasa algo malo es porque Dios tiene un plan con eso. Eso no es cierto. Bueno, mira lo que dice 2 de Pedro 2:1. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira lo que te está diciendo la Biblia. Habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Decir que Dios mandó el diluvio es una herejía destructora. Decir que Dios mata con un propósito para enseñarte algo, para madurarte, es una herejía destructora. Por allá en el año 1500 había un teólogo francés muy famoso, Juan Calvino. Él empezó a introducir y a enseñar a la gente de que Dios mandaba cosas malas con un propósito para hacerte crecer, para hacerte madurar, cuando la Biblia no dice tal mentira. Y yo le digo prolifera porque es como un virus, lo vamos a erradicar totalmente, como cuando hay campañas de vacunación que dice vamos a erradicar la viruela, vamos a erradicar este concepto erróneo de Dios, de un Dios malo,
No, Dios es un Dios bueno, lleno de amor, que quiere abrazarte y lo único que quiere darte son bendiciones. Y vamos a ver también entonces, ¿por qué vino el diluvio? Bueno, el diluvio vino por tanto pecado. Mira lo que dice Salmo 34. Casi a la mitad de la Biblia está Salmos, por si estás anotando. Salmos 34. Verso 21 dice así: matará al malo la maldad. Como nos explicaba ahorita en el segmento pasado el pastor Isdey, dice que había muchos pecados y fueron tantos que Dios dejó a la generación objeto de su ira. Dios sí se aira, pero cuando se aira no mata. Cuando se aira quita su protección, quita su cobertura. Y entonces es cuando entra Satanás y destruye y hace cataclismos. Vamos a leer Salmos 34, 21. Dice: matará al malo la maldad. No dice que Dios lo va a matar, sino su propia maldad. Tal como dice en Gálatas 6, 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Muy bien, vamos a ir por último a esta cita, Isaías 54. Isaías capítulo 54, verso 9 dice así: porque esto me será como en los días de Noé, viene hablando de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, nunca más la tierra va a ser destruida por agua. De hecho, cada vez que llueve, que aquí muy poco en Mexicali, por cierto, pero sí hay una época del año, sale el arcoíris. Ese arcoíris es el pacto que Dios hizo. Y dice, nunca más, o sea, yo no les envié eso, al contrario, yo los estoy protegiendo. Y cada vez que vemos el arcoíris, vemos la fidelidad de Dios. Y dice que las aguas de Noé nunca pasarían más sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. No me enojaré. Dios no está enojado con esta raza humana, no está enojado con esta generación, al contrario, Él es el arca de salvación. Él quiere librarte de días malos. Súbete al arca conmigo. Dios es bueno. Continuamos en su programa. Bueno, estamos en los últimos 2 minutos del programa y estamos por despedirnos. Y estamos hablando acerca de que Dios no manda diluvios y estamos incluso pagando aquí en la televisión para decir estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó y nunca se han predicado. Tal vez tú insistes y dices, es que yo pienso que mi traducción o mi Biblia dice que Dios sí mató. En el próximo programa voy a tratar en Génesis 6, cuando empieza a decir que Dios raerá sobre la faz de la tierra, exterminará. Vemos ahí, Cristina, en una parte que Dios dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Y ahí empiezan las malas traducciones, porque si Dios se arrepiente, entonces es un Dios que no podemos confiar en Él. Un Dios que se arrepiente, imagínate que te prometió salvación y que luego diga, no, siempre no. Un Dios que se arrepiente no es digno de confianza. Dice la Biblia que Dios no miente ni se arrepiente y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, así Dios es fiel a su palabra y a su pacto. Él no va a cambiar lo que salió de su boca. Así es, entonces de ninguna manera Dios se arrepiente, ahí empiezan las malas traducciones. Pero quédate con eso y quiero invitarles a toda la gente que nunca lo ha hecho. No vas a perder nada, al contrario, si tú confiesas esto conmigo en voz alta con tu boca, vas a recibir una bendición. Velo así, como una bendición de Dios. Y lo que vas a hacer es confesar a Jesús como tu Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos espirituales que están en el infierno. Desde ahí salió Jesús triunfante, y lo que vas a hacer es el momento más santo de la vida. Donde tú estés, en cualquier situación, estás en la cárcel, estás en una casa muy bien, estás en el carro, donde quiera que estés, estás en un cibercafé, ahí Dios te va a alcanzar y ahí Dios te va a sanar y te va a salvar. Solamente extiende tu fe. Y si puedes cerrar los ojos, vamos a hacerlo nosotros y repite después de mí. Señor Jesús, te confieso como mi dueño, como mi Señor. Creo que Dios te levantó de los muertos. Creo que tú, Jesucristo, eres Dios manifestado en carne.
Creo que tú eres el Señor. que tú eres el Señor. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Ven a vivir en mi corazón. Ven a vivir en mi corazón. De aquí en adelante, De aquí en yo adelante, soy engendrado Yo soy engendrado del Espíritu Santo. del Espíritu He Santo. nacido de Dios. He nacido de Y Dios. soy un hijo de Dios. Soy hijo de Y Dios. nunca más vendré a condenación. Vendré a condenación. Pues he pasado He pasado de muerte a de vida. muerte a vida. Muy bien, hasta la próxima emisión. Nos vemos. Dios es bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Dios es Porque bueno. para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu misericordia. Es aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor. Obra. Muévete. Y vean lo bueno que es Él.